Khan está haciendo uso de los caballeros del reino y le pide a todos sus objetivos que se queden quietos. Los nobles intentan hacerse los inocentes, pero al notar que no les prestan atención deciden salir corriendo, y empecinados por atraparlos, los caballeros no permiten que eso suceda. 5 días después, en el juicio de todas estas personas, los nobles le piden al rey que lo reconsidere, afirmando que ese tal héroe está loco, pero Khan ya había aprendido una lección después de ofrecerse como voluntario en la primera ronda. Hay una gran falla en el sistema de este mundo bárbaro, y mientras los ciudadanos se preguntan cosas como por qué el magistrado se encuentra allí arriba, o porque incluso se encuentra el conde justo a su lado. Justamente ese último se queja porque no puede creer que el héroe se haya atrevido incluso a humillar a los nobles en frente de los plebeyos. En el sistema de niveles normalmente hay efectos útiles como la prevención del envejecimiento y el aumento de la estatura cuando se sube de nivel, pero se puede mostrar el rendimiento de un atleta que ha entrenado mucho si llega al nivel 5 en este mundo. El problema es que existen métodos limitados para obtener experiencia y así poder subir de nivel, y normalmente solo hay una pregunta por hacer en estos casos: ¿cuántas personas ha matado un ser hasta el momento? Los que están interesados en tener una vida larga y saludable naturalmente se encargaron de nivelarse. Los tipos de guerreros que salen a la batalla a menudo solo necesitan hacer bien su trabajo, ya que hay interminables batallas entre los humanos y los monstruos en este mundo bárbaro. El problema son los tipos eruditos que no tienen ninguna conexión con las batallas. Raza, humano, nivel 116. Trabajo, nobleza, árbol genealógico, elegancia, habilidades, elegancia rango C, asesinato rango D, estrategia rango D, control rango D, política rango E. Estado, hueso dislocado, lesiones leves, miedo. Este sujeto, desde que era adolescente, constantemente secuestraba y asesinaba a los plebeyos. Fue capturado en su 6º año de la primera ronda durante una búsqueda. Esta tipa sacrificó a su padre y a sus hijas para hacerse más joven. Fue capturada en el 7º año de su primera ronda, y este último fue capturado por la misma razón en el 7º año de su primera ronda, y ahora se está quejando diciendo que esto es un complot, afirmando que el héroe está haciendo una maniobra política. Pero Khan está bastante tranquilo y feliz. Él ya estaba a punto de meterlos en el océano y ahogarlos hasta la muerte, pero encontró una mejor solución para proteger el medio ambiente y pagar por la muerte de Alex, y con una expresión algo psicótica llama a su amigo portero, preguntándole si acaso ha escuchado lo mucho que él valora los puntos de experiencia, y afirmando que es así. El prota comienza a reírse pensando que si incluso termina de limpiar, una persona como Alex es necesaria para mantener las aguas limpias, así que ahora le dará a este reino un nuevo limpiador que puede ocupar el lugar de Alex. Usará esa acumulación de puntos de experiencia para alimentar al portero. Portero atacó a Noble A. Noble A, estado, muerto. Portero gana puntos de experiencia. Y tras acabar con cada uno de los nobles corruptos, la gente del pueblo comienza a celebrar y alabar al héroe. Khan ahora puede terminar esas molestas búsquedas de venganza de la primera ronda de una vez por todas, y de una forma aún mucho más rentable. Pero ejecutar esos pequeños nobles es solo un aperitivo. Se ha esforzado mucho en traer a los invitados para el plato principal, y viendo cómo la reina y los príncipes están atados a unos troncos, escuchamos cómo esta le ruega a su majestad que la libere, afirmando que ella es inocente, mientras que uno de sus hijos le pide a su padre que por favor detenga esa violencia. Y aunque la reina intentó pedir piedad incansablemente, la verdad es que ella fue capturada por adorar al diablo. Los príncipes, quienes estaban gritando que el héroe realmente era un criminal que había insultado a la familia real, lo insultaban y le decían que iba a pagar el precio por estos actos, pero ellos habían sido capturados al final de su primera ronda, todo por cometer crímenes para recaudar fondos para la batalla por el trono. Y parado frente a estos tres con bastante determinación, Khan está cansado de que sus bocas tan inútiles sigan molestando sin cesar, recordándoles que estuvieron relacionados con un demonio, un asesinato, un negocio de préstamos, un almacén y un soborno. Hicieron sufrir a mucha gente, y aún así todavía se llaman a sí mismos la familia real. Todo eso es un completo descaro, pero como son los hijos de un adorador de Satán, supone que esas acciones son comprensibles, y con una sonrisa bastante desquiciada ordena que los ejecuten a todos. Pero Portador, bastante nervioso, se acerca al prota y le pregunta si no puede darles otra oportunidad, afirmando que es impensable que él ejecute a la reina a los sucesores. La familia real es sagrada, y mientras todos los ciudadanos están presenciando esto, que el hombre le comenta a Khan que cree que eso es demasiado, pero molesto por lo que acaba de escuchar, el portal le pregunta qué estúpido y débil piensa eso. Esos tipos de allá son unos bárbaros, y estallando por la ira le afirma a Portador que parece que necesita más educación. Sus crímenes son claros y aún así quiere perdonarlos porque son la reina y los sucesores. Si los dejan vivir, cuestiona quién confiará en este país y en el héroe. La reina es una adoradora de Satán. Los príncipes son los hijos de la reina que vendió al país a los demonios. Todos los ciudadanos lo saben. Saben quién traicionó al linaje santo y al país. Esos tipos son traidores, y por lo tanto deben ejecutarlos de acuerdo con las leyes del reino. Y molesto le pregunta a su subordinado si acaso acaba de entender las cosas, y levantando su lanza lentamente, este afirma que lo ha entendido, y sin volver a pensarlo dos veces procede a terminar con la vida de esos tres, dejando por completo paralizadas a las personas que estaban presenciando todo este acto. Portero derrotó a reina. Portero derrotó a príncipe A. Portero derrotó a príncipe B.
Portero ganó puntos de experiencia. El prota solo se puede decir que espera que los príncipes no luchen en el infierno y escuchen a su madre. Después de que fuera denunciada como una adoradora de Satán junto a sus hijos, nadie se quejó de la ejecución de la reina y los príncipes. Y ya que la familia real también se enfrentaba a un juicio, ¿quién se quejaría al juzgar a esos malvados e inútiles nobles? Todos esperaban el acto de justicia del portero. Cuanto más malvado era el noble, más puntos de experiencia ganaba. Y al final, la vida de un esclavo que solía estar en el nivel 286 hace 15 días, se convirtió en la apariencia de un buen héroe con la ayuda de un héroe con 10 años de experiencia. Raza, humano, nivel 325. Trabajo, juez, criminal, juicio, habilidad, juicio rango A, resistencia rango B, sobreviviente rango C, habilidades con la lanza rango C, coraje rango C. Estado, nervioso. Y luego de haber cometido tal masacre, el prota llama la atención del portero y le dice que ahora lo único que necesita es una esposa perfecta, haciendo que se le pregunte al héroe qué es lo que está diciendo, y Khan le responde que lo que quiere decir es que lo va a hacer rey, en lugar de ese arrogante imbécil que parece una bola de masa. Será el verdadero rey que traerá a este reino paz y estabilidad, y el actual rey, por su parte, está sollozando por la pérdida de sus hijos y de la reina. Aquella albóndiga se volvió inútil porque ejecutaron a su familia en lugar de encerrarla. Parecía que estaba planeando aclarar las cosas, inventando una historia de la reina asesinada por un demonio y escondiéndola en el calabozo subterráneo, ya que esa sería también la forma de proteger a los príncipes. Pero el mayor problema de su primera ronda fue la princesa, pues se preguntaba por qué debía dejar esas basuras sucias cuando tiene que purificar el reino, y ahora ya ha entrado en la etapa final para traer un nuevo guardián al reino purificado. Y mientras en la ciudadela se festejaba por la boda, Khan le preguntaba a Portador por qué tiene una cara tan triste cuando hay tantos invitados, cuestionándole a este si acaso no sabe sonreír. Ese es su día. Pero la novela, intranquila por la actitud que está teniendo el héroe, le pregunta si realmente se encuentra bien, y Portador le pregunta a Khan si realmente él es el marido. El prota no sabe de lo que está hablando, pues él es más que suficiente para ser un marido de la princesa, pero él también está bastante intranquilo por esa decisión. Asesinó a los miembros de la familia de la princesa y cree que casarse con ella es un poco exagerado, pero el prota molesto le recuerda que debe decirlo correctamente. No fue un asesinato, fue una ejecución, y todo fue hecho de acuerdo con la ley y un acto de justicia. Además, su madre y sus cuñados también siguen vivos en su corazón, pues se convirtieron en puntos de experiencia para él. Además, la princesa no puede deshacerse de la vergüenza y la sospecha de ser la hija de un adorador de Satanás, aunque ella no hizo nada malo. Pero de todos modos, las cosas son como son, y vuelve a repetirle a Portador que eso significa que es más que suficiente. Debe tener fe rotunda en el héroe que le está diciendo eso, pero eso lo deja aún más desanimado. Pero él sabe que es exactamente por esas razones que podría ser envenenado en la primera noche. La noticia de la gran purificación del héroe se extendió por todo el continente, y en el salón de la boda del portero y la princesa, muchos nobles se presentaron afirmando que rezaban por la eterna victoria del héroe. Se presentaron allí con regalos para el campeón, diciéndole a Khan que eso solo es una ayuda para la subyugación del rey demonio, y con una falsa modestia se los aceptaba, diciendo que no tenían que preparar tal regalo, pero sabe que el foco de atención debería estar puesto en el portero y la princesa hoy, no en él, aunque le dice a este tipo que supone que debería visitar el imperio alguna vez para agradecer su sinceridad. Pero alarmado por tal comentario, este le dice al héroe que no debe molestarse con eso. No hay ninguna razón por la cual el héroe debería presentarse allí, arrodillándose y afirmando que no hay nada problemático que requiere el tiempo del héroe en el imperio. Los ciudadanos también están viviendo felices sus vidas, y mientras algunos le entregaban una armadura mágica que los mejores maestros de su gran ducado han hecho poniendo su alma y su corazón en ello, otros afirmaban que después de escuchar que el héroe está soltero, querían presentar ante él una princesa. Otros comentaban que el antiguo emperador ha fallecido, pero el Santo Imperio es pacífico, el reino de la isla es muy seguro, los nobles de aquel lugar siempre exterminan a los piratas. Ellos afirman que no tienen intenciones de hacer que el héroe los acompañe al mar, sería una pérdida de tiempo, y absolutamente todos solo le ruegan al héroe que no vaya a su país, contento mientras nada en aquella pila de monedas de oro. Aunque Khan no lo empezó por esto, se pregunta por qué todos suelen sentirse culpables, y la novela, acercándose a él, le dice al héroe que parece que se está divirtiendo, aunque es entendible porque es mejor que estar deprimido. Y notando la actitud de aquella chica, Khan le pregunta por qué se encuentra tan molesta, y ella responde que los antiguos seres eran reverentes, se mantuvieron alejados de cualquier tipo de riqueza, pero este responde que es así, solo porque no pueden empacar e irse cuando terminen su deber de ser un héroe. Sabe que estos intentos de animarlo son inútiles, no hay muchos regalos que puedan ayudarlo. La armadura mágica del maestro, el tesoro del imperio, la espada mágica, Endymion es suficiente como arma, la droga maravillosa de aumento de experiencia, un artículo extremadamente raro, puede ver que se las dieron con sinceridad, estaría agradecido de usarlos si su nivel estuviera alrededor de 300, sabe que necesita encontrar un lugar para deshacerse de ellos ahora, y notando lo demacrado que Portador se acerca a él. Raza, humano, nivel 325, trabajo, juez, el futuro novio, habilidad, supervivencia rango C, habilidades de lanza rango C, coraje rango D, estado, preocupado, nervioso.
Portador le pregunta al campeón si está seguro que puede recibir todo eso, y este bastante tranquilo afirma que sí, él se encargará de esos regalos, el equipo y de todo lo demás. Y luego de que se le diera las gracias, el prota le ordena que debe tener algo en cuenta, debe deshacerse del equipo y las otras cosas para doparse usándolas o vendiéndolas, pero no debe vender las drogas milagrosas que aumentan los puntos de experiencia, él debe beberlas, y le afirma que lo matará si lo atrapa vendiéndolas. Si él siquiera llega a pensar en hacerlo, le afirma que se convertirá en sus puntos de experiencia de inmediato, y asustado por las palabras y actitud del campeón, este le responde que tendrá todo eso en cuenta, y ahora que el servicio gratuito ha terminado, significa que ya ha saldado su deuda con el reino. Si el portero está equipado con equipo avanzado y usa las drogas milagrosas, puede ocupar el lugar de Alex. Limpió la basura del reino, así que ahora la seguridad estará bien si tiene un poco de cuidado de vez en cuando. No hay nada más que tenga que hacer en este reino, y llamando a la Nouvelle, animada esta le dice al héroe que no necesita darle nada, y este le responde que por supuesto no lo hará, preguntándole si acaso está loca. Ella debe seguirlo pues le mostrará lo que es un verdadero héroe. El único trabajo que ella va a tener es decirle a todos lo que ve y lo que siente, y asombrada por las palabras y actitud de Khan, esa le pregunta al héroe qué es lo que planea hacer, y el prota le responde que esa es una muy buena pregunta, pero tiene 0 puntos por actuar de forma linda, y tomando con firmeza el mango de aquella espada. Ese le afirma a la Nouvelle que lo único que le queda por hacer es la tarea del logro, cosa que ella no entiende y se pregunta a qué logro se refiere, pero ese le recuerda que lo único que tiene que hacer a partir de ahora es seguirlo, pues él sabe que lo único que le queda por hacer es prepararse realmente para la graduación. Apiló varios logros en la primera ronda, encontró gatos perdidos, trajo cosechas para ancianos que viven solos, entregó la carta de amor a la apicultora de un hombre tímido, todas las acciones que nadie anuncia y que no valen, por las cuales no recibió nada de dinero. Piensa que es incorrecto utilizar la palabra autosatisfacción. Las recompensas como la satisfacción y el orgullo fueron para los compañeros. Él fue el que desperdició toda su energía mental, y lo único que acumuló durante tantos años fue estrés, pero ahora eso no sucederá. Elegirá las tareas que son logros claros. Debe esperar un año más para que su mejor patrocinador, el rey demonio Pedonar, le envíe todos los puntos de experiencia y reembolsos de logros. Y por supuesto, no tiene la menor intención de tomar más tiempo para su graduación, solo ganar un evento más grande como la subyugación del rey dragón fantasma Nebius, así que está decidido a ir por la ruta rápida para la graduación. Y luego de su viaje, la Nouvelle le pregunta al héroe por qué se encuentran allí, y ese le responde que vino a resolver un problema, pero ella sigue curiosa porque no sabe por qué se dirigieron hacia la tierra de las hadas. Ellos se encuentran en la plaza frente a la torre mágica en la capital de los elfos, y observando todo a su alrededor, la Nouvelle le pregunta cuál es el problema de esta tierra, y este bastante tranquilo le responde que ellos son bastante duros con los humanos, así que nerviosa le pregunta al héroe si acaso planea conquistarla, y Khan, mientras suelta una pequeña risa, dice que eso es inusual en ella, y con una cara desquiciada voltea a verla diciéndole que está en lo correcto, comentario que hace que la Nouvelle pase de tener una apariencia tranquila a procesar lo que acaba de escuchar, y tras ello comienza a estar aterrada por lo que planea hacer el héroe. Le pregunta a este si realmente va a conquistar toda esta ciudad por su cuenta, pero este, molesto por la actitud que está teniendo, le pide que se calle, llamándola idiota, y ahora se pregunta cómo ha podido estar con una idiota durante todo ese tiempo. La única razón por la cual tiene a esa persona a su lado es porque en su primera ronda él todavía la respetaba, y la conversación de estos dos se ve interrumpida por una voz que le afirma al héroe que lo estaban esperando. Acercándose lentamente a él, le comenta al héroe que lo estaba esperando después de escuchar el mensaje que había enviado, y Khan le agradece a Nasus por permitirles entrar al país, y extendiendo su mano, este le dice al héroe que es un placer, es un honor servirle al grandioso héroe, y le afirma que la tierra de Elfim está a su disposición. El banquete de los elfos es un evento al que fue invitado en la primera ronda, así que esto no se siente nuevo ni lo impresiona, pero la Nouvelle está abrumada por lo que el prota está intentando hacer, y mientras escucha cómo el héroe está bastante tranquilo degustando la comida, la Nouvelle le hace ver a este que está bastante despreocupado, pero el prota le pide que no arruine todo diciendo cosas tan innecesarias. Khan sabe que los elfos no suelen usar hojas o carne cuando cocinan, la mayor parte de su dieta son granos y frutas. Si ellos matan un animal o arrancan las hojas de una planta viva, ellos creen que el elemento de los sentimientos se enfadará como reacción a su dolor y miedo. Y Nasus comenta en aquella cena que Sylvia disfrutaba cocinar lo que cazaba ella misma, y debido a eso ella solía enfadar a los elementales. Él estaba preocupado por la persona con quien se casaría su pequeña hermana, pero ahora no debe hacerlo más. Y Khan, observando la actitud del príncipe, sabe que les llevará toda la noche si van a empezar a hablar pestes de Sylvia. Viajó con ella durante 9 años. Sabía que ella, a diferencia de los otros elfos, amaba la carne. La futura reina de los elfos era increíblemente impulsiva y incontroladamente violenta. Tal vez ella era capaz de disfrutar comer carne, así que lo hace preguntarse por qué no le importaba el enojo de los elementales, y suspirando comenta que siente náuseas cuando piensa en eso. Y Nasus, observando al héroe, le dice a este que al parecer se ha vuelto mucho más fuerte, y analizando aquel comentario del príncipe, este le responde que solo un poco, mientras piensa que él sigue siendo tan perspicaz como siempre. Nasus le dice al héroe que le impresiona que haya podido derrotar al rey dragón fantasma con tan poco, pidiéndole que tome otro trago con él. Comenta que el árbol elemental brinda un fruto una vez cada 100 años, y cuando se hace vino con él, se convierte en una bebida maravillosa como esa. Él había pensado que sería una bebida perfecta para servirle al héroe
legendario que sometió al rey dragón fantasma, y notando la actitud y las palabras que está teniendo el príncipe, el prota se da cuenta que él es mucho mejor que Sylvia, que no hizo nada cuando se convirtió en reina, así que lamenta haberle dado una paliza en la primera ronda. Además puede notar que otra persona que recuerda está presente. Ella es el caballero guardián que protegió a Nasus en la primera ronda. Ella es la tercera guerrera más poderosa luego del rey elfo y Nasus. Raza, medio elfo, nivel 999 plus. Trabajo, caballero, lealtad, invicto, habilidad, invicto rango S, esgrima elemental rango A, magia rango A, arco rango A. Estado, determinado, emocionado. El éxito del golpe de estado de Nasus fue posible por esa caballero. Incluso el rey elfo, el más fuerte de Elfin, estaría desvalido si el segundo mejor guerrero y el tercer mejor guerrero atacaran juntos a la vez. Ella sobrepasó a todo el grupo del héroe por sí misma, a través de la sinergia entre su extraordinario sentido de lucha y su imbatibilidad, pero ella al final fue vencida por el estúpido poder de la amistad, y él de la única forma que la recuerdas como elfa porque nunca le interesó su nombre. Y Nasus, notando cómo el campeón estaba observando a su acompañante, decide presentarla diciendo que se llama Aries. Ella es su caballero de mayor confianza, y aunque sea una pena que sea tan rígida, ella entiende la fuerza de los humanos muy bien, comentando que la abuela de Aries era una humana. Las talentosas habilidades que tiene su caballero son la prueba que los humanos y elfos pueden relacionarse pacíficamente, y el prota ahora entiende por qué ella participó en el golpe de estado. El actual rey elfo y Sylvia son extremadamente racistas en contra de los humanos, por ende significa que Nasus entiende el significado de sus acciones perfectamente. Y hablando del rey de Roma, el rey elfo comienza a entrar en aquella sala, y molesto le pregunta a su hijo Nasus qué es lo que está haciendo. Ha convertido ese palacio sagrado de Elfim en una cueva de bestias salvajes. Quiere saber cómo puede ser tan perverso, y el prota, escuchando tales quejidos, sabe que solo existe una persona que puede llamar al príncipe así. Él es el padre de Nasus y el soberano supremo del reino Elfi, el rey elfo, y notando su apariencia ahora nota de dónde sacó Sylvia su aspecto. Nasus le pide a su padre que se calme. Él simplemente estaba dándole la bienvenida al héroe, y molesto, ese le pregunta si realmente está llamando a un simple humano héroe. Esa es la primera vez que Khan lo ve desde que murió en el golpe de estado en la primera ronda, y mientras escucha cómo aquel sujeto sigue gritando, se pregunta si debería revisar sus habilidades, y sin querer quedarse con la intriga. Raza, elfo arquero, nivel 999 plus. Trabajo, rey loco, reputación, dictadura, habilidad, esgrima rango C, dignidad rango D, política rango D. Estado, ira. Está decepcionado por las estadísticas del rey, pues si cubre la raza y el trabajo, él luce como un elfo común que solo llegó a nivel 999 plus, pero sabe que su oponente es el rey elfo que vivió por siglos. Su nivel es increíblemente alto, y aquel rey continúa regañando a su hijo, cuestionándole al príncipe cuánto tiempo ha pasado desde que perdió a su hermana en manos de esa peste, preguntándole a su hijo Nasus si acaso por lo menos tiene emociones, o es que acaso no ha visto a través del elemento de los sentimientos, la humillación y el miedo que Sylvia sufrió al final, y aún así él decide estar del lado de esos insectos. Todo eso para el prota es bastante molesto. Parece que sus habilidades y su juicio se han arruinado por estar sentado tanto tiempo en el trono, y parándose para defenderse de los regaños de su padre. Nasus le dice a su rey que no es la culpa de los humanos que Sylvia esté muerta. La arrogancia de ignorar que hay un cielo por encima de los cielos naturalmente la guió a su destrucción. Ella sintió miedo y humillación al final, pero al parecer finalmente se dio cuenta de la realidad, aunque ya era tarde. Para ser honesto, como su hermano que comparte la misma sangre, el hecho de que ella haya crecido un poco al final lo hace ponerse bastante feliz, y aquellas palabras rompen por completo la cordura del rey elfo, el cual comienza a estallar y afirma que Nasus no es su hijo. Y mientras un gran poder se hace presente en la sala, el rey le dice al príncipe que con la peste que ha invitado, su inmundicia debería ser desechada de ese reino, y decidido a acabar con estos dos. De un momento a otro la expresión de su cara cambia por completo, dándose cuenta que la espada Endymion acaba de clavarse en su corazón, lo cual provoca que aquellas criaturas hechas con magia que habían aparecido se desvanezcan rápidamente de aquel lugar. Y mientras todos los presentes observan cómo el cuerpo del rey ha caído, Nasus sonríe con bastante tranquilidad, mientras escucha cómo el héroe afirma que eso fue solo un error, pues aquella espada se acaba de resbalar de su mano, y con bastante cinismo decide pedir perdón a todo el reino Elfin. El golpe de estado del príncipe Nasus de la primera ronda, en esa ocasión él mismo asesinó a su padre, el rey elfo, con sus propias manos, y de esa forma tomó el trono para sí mismo. Recogiendo la corona del suelo le pedía a su padre que no se preocupe por el país o el futuro de los elfos, simplemente debe encargarse de descansar en paz. Y luego de colocar la corona del rey sobre su cabeza, Aries se acercó por su espalda tranquilamente, y Nasus se giró hacia ella para mostrarle una sonrisa, mientras ella le afirmaba a Nasus que ella como simple sirviente saluda a su majestad, arrodillándose ante él, diciendo que la gloria del rey elfo estará con Elfim eternamente, y estirando su brazo Nasus le pide que se levante, y mientras este con una presencia bastante brillante le pedía a su compañera que mire la nueva era de Elfim. De esa forma comenzó la eterna dictadura de la era del nuevo rey elfo. Acabó en 100 días con la intervención del héroe y sus camaradas. Khan se encontraba con todo su grupo enfrente de una montaña con rostro.
Esa le pedía al héroe y a la legítima sucesora del rey elfo que le hicieran el favor de liberarlo de ese rencor. Sylvia lo único que hizo fue quejarse y afirmó que ya le había dicho a Nasus que tuviera cuidado. Ella debió haberlo notado cuando comenzó a ser amable con los humanos. Todos aquellos que tenían viejas y largas conexiones con el rey elfo criticaron el golpe de estado. Los nobles estaban asustados por lo que sucedió en el reino élfico, y mientras pensaban que debían hacer algo, pues cada uno de los reyes estaba consciente que habría bastardos que trataran de apoderarse de su propio reino. Sucedió lo mismo con los soberanos del mundo humano que se sentían culpables. Finalmente, Nasus y sus aliados fueron atrapados en fantasía. Lucharon contra los aliados del héroe, quienes tenían el apoyo y el incentivo de otros países, y de esa forma terminó su soberanía y también su vida. Y ahora, en la segunda ronda, la noticia de que el rey elfo fue asesinado por el héroe empezó a esparcirse. Todos están preocupados porque al parecer el héroe finalmente ha mostrado su verdadero rostro, y dado que aquella noticia los tomó por sorpresa y que todos sabían el nivel de poder que poseía el rey elfo, se dan cuenta que al parecer el hecho de que el héroe haya vencido al dragón fantasma no solo fue un rumor. Piensan que él se deshará de los reyes de fantasía o los convertirá todos en sus marionetas. Comenzará a conquistar todo el continente. Aquel héroe que convocaron para detener al rey demonio será la causa del fin del mundo, e hicieron un anuncio del héroe en la plaza de la Torre Mágica. De acuerdo con el anuncio del héroe, el rey elfo atacó a Khan primero porque era un humano. La muerte del rey elfo fue un accidente en propia defensa, y aunque se notaba el cinismo en su rostro, el prota volvió a afirmar ante todos que lamenta mucho lo que pasó. Ese acto de atacar a un visitante que vino en paz fue ridículo y molestaría a cualquiera que tenga sentido común, y aquella montaña solo puede afirmar que eso es malo, al mismo tiempo que los reyes se dan cuenta que al parecer no podrán encontrar una manera de evitar el fin del mundo.